Algunos lo llaman enemistador de los ases, de hermosa y bella apariencia, pero de mala naturaleza y costumbres muy caprichosas. Edda de Snorri Sturluson. Hola, ¿cómo están? Esperamos que estés teniendo un excelente día y si en cambio deseas tirar la toalla en la vida misma, que este podcast te anime un poco. Y sean bienvenidos al primer capítulo de este programa de historia y mitología, contado de una manera entretenida. Mi nombre es Israel Olvera. Y yo soy Itzel Olvera. Acompáñanos a esta aventura por el mito de Loki, el embaucador, el mago de las mentiras y caminante del cielo del panteón nórdico. Ahora, si en otros casos el origen del enigma proviene de la escasez de la base documental, en el caso de Loki el problema es el contrario, ya que de forma irónica lo que dificulta su definición concreta es la gran variedad de historias sobre él, haciéndolo un personaje ambivalente, extravagante, que solo ve por sí mismo y que no tiene un motivo definido para su actuar la mayor parte del tiempo. Desde mi punto de vista personal, Loki no es bueno ni malo. Es uno de los dioses más complejos y especiales de la mitología nórdica. Ayudaba a los dioses al mismo tiempo que planeaba intrigas para perjudicarlos. Y de hecho es muy distinto como lo pinta Marvel, de un tipo con un complejo con su hermano y que odia a su padre por su mala crianza. Eso duele, porque es verdad. Y aunque me encanta el personaje de Marvel, es cierto que demerita mucha de la esencia de Loki original. Digamos que esta empresa de cómics se tomó muchas licencias creativas. Antes de pasar directamente al tema, vamos a hablar un poco sobre las Eddas. Estas son el eje central de todo lo que conocemos de la tradición y creencias germánicas de índole religioso. Los personajes más conocidos de estas historias son, sin duda, Odín, Freya, Thor y Loki. Aunque más tarde les diremos por qué de hecho es incorrecto llamar a Loki un dios. Se conforman, y digo textualmente una de nuestras fuentes, la Edda Mayor, que es la más antigua y contiene una gran colección de poemas anónimos. Está escrita en islandés y tiene un origen estimado en el año 1000 o antes. Los poemas pueden ser divididos en dos secciones: los poemas míticos, que describen el origen y fin del mundo, y los poemas heroicos, que tratan principalmente sobre Odín y Thor. En cuanto a la Edda Menor, o prosaica, también conocida como la Edda de Snorri Sturluson, al principio les leímos un extracto de esta misma, fue escrita cerca del año 1220, unos años antes de que iniciara la Sexta Cruzada, auspiciada por Federico II, y disculpe la mala pronunciación, de Hohenstaufen, el emperador del Sacro Imperio Romano, que ya no era imperio, ni romano, pero ese es tema para otro momento. Eso, sin duda, son dos temas extensos a tratar. Las cruzadas, o podrían llamarse de una forma más concreta, somos cristianos y nuestro Dios es más genial y el verdadero, y por lo tanto nadie más debería gobernar una ciudad que curiosamente también es importante de forma geopolítica. Y caso aparte también lo que sucedió con los descendientes de lo que fue el Imperio Romano. Pero ahora sí, sin más, vayamos con nuestro tema, Loki. Hay un dato interesante que resaltar sobre su nombre, ya que por mucho tiempo los estudiosos no se ponen de acuerdo respecto a dónde provenía o qué significaba realmente. Lo comparaban con palabras alemanas, danesas, islandesas, entre otras, hasta que recientemente un filólogo noruego llamado Eldar Heide descubrió, diciendo textualmente en palabras de la investigación de Daniel McCoy, a menudo parece en contextos que lo comparan con un nudo en un hilo. De hecho, el uso islandés posterior del sustantivo común Loki incluso significa nudo o enredo. Las arañas a veces se denominan Lokien, un sentido metafórico, y ya que sus redes se comparan con las redes de pesca, que están hechas de una serie de nudos y bucles, que Loki crea en ciertos mitos sobrevivientes de la edad vikinga. Todo esto, el significado más directo al nombre Loki pareciera ser nudo o enredo. Sobre su familia no se sabe mucho y los historiadores siguen discutiendo sobre esto. Se le atribuyó que su padre fue un Jotun. Para los que no lo sepan, es la raza de gigantes en la mitología nórdica, y que este padre se llamaba Farbati y su madre es aún más misteriosa, ya que se le llama Laufey o Nal. El primer nombre de una giganta, y Nal, que era una diosa menor del agua. Muchos declaran directamente a Laufey, pero las fuentes más serias dicen que no se ha esclarecido realmente esta parte, al igual que la existencia de sus hermanos Helblindi y Beister. Así que o Loki era un Jotun completo, o mitad gigante y mitad dios, o algo diferente, considerando de dónde provenía. En los lugares se lee que en un principio
Loki era solamente la personificación de la hoguera y del espíritu de la vida, pero ninguna fuente más fidedigna le atribuyeron esto, así que diremos que es una teoría que se ha dado en algunos lugares. Tal vez debido a que el nombre Loki también se interpreta como fuego, que proviene de la palabra del nórdico antiguo Logi. Hay un dato que quisiera destacar y que según algunas fuentes de internet dicen que Loki, y digo textualmente, tuvo un papel importante en la creación del hombre, dotándolo con el movimiento y causando que la sangre circulara libremente por sus venas, por donde era inspirado con las pasiones. Esto es lo que quise corroborar con fuentes de estudiosos de la mitología o historiadores y no encontré nadie que afirmara esto. Es algo que pasa mucho, esto de solo copiar y pegar y luego ves escrito los mismos datos en un montón de páginas web. Queremos aclarar que ese no es nuestro caso. Por cierto, al final hablaremos un poco de su contraparte tan conocida en Marvel y todas las libertades artísticas que se tomaron con las historias de Loki, porque hay un punto muy importante. Él no tenía relación alguna con Thor, y con Odín era más su hermano jurado y compañero de aventuras. Esto le dio libertad para hacer sus trucos y molestar a los dioses, aunque muchas de esas veces terminaba ayudando a resolver los problemas que él mismo causó, o en otras ser directamente castigado por ella, como veremos más adelante. Como mencionamos anteriormente, su historia viene recogida en las Edas, la menor y la mayor. Si quieres saber más acerca de las Edas, hay traducciones completas en libros que se pueden comprar en Amazon o buscar los retazos de estas mismas por internet. Una de las razones por la que es difícil identificar la importancia de la figura de este ser para las culturas escandinavas es que las fuentes medievales no proporcionan evidencia de un culto, a diferencia de otras deidades nórdicas, por lo que su verdadera naturaleza sigue siendo un misterio en cuanto a propósito. Un dato curioso es que se le ha comparado con una cantidad de figuras mitológicas europeas, como es el caso de Prometeo, y esto lo queremos hablar y descartar aquí mismo. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurrió? En serio, lo único remotamente parecido entre ambos fue que el dios principal los castigó encadenándolos de alguna manera. De hecho, y ni siquiera por razones parecidas. Para empezar, Prometeo era un titán que le dio a la humanidad el fuego, mientras que Loki nunca hizo algo así por los humanos, y el hecho de su encadenamiento viene de que fuera quien causó la muerte de uno de los hijos de Odín, y el castigo no era parecido tampoco. Para compararlo de alguna manera, a Prometeo se le castigó a que cada atardecer llegara un cuervo a comerse su riñón, le volvía a crecer y al día siguiente llegaba de nuevo esta ave a repetir su labor. Mientras que Loki estaba acompañado de su esposa en su tormento, para empezar. Hablaremos más de esto cuando lleguemos a este punto. Si tenemos que hacer una ligera comparación sería con el dios Su-Rong de la mitología china, que es al que se le atribuye enseñarle al hombre a usar el fuego y hacerlo. Pues sí, las similitudes son claras en ese aspecto, y es aún más interesante ver cómo con estas tres diferentes mitologías tratan a cada uno de sus personajes, mientras que a Loki y Prometeo se les castigó. Hasta donde yo sé, Su-Rong no sufrió castigo alguno por lo que hizo. Otro dato curioso es que Loki tiene un gran parecido con el semidios timador Maui de la mitología polinesia. Ambos cambiaformas y que jugaban bromas pesadas a los dioses. Tal vez hablaremos de él en algún momento. Y yo solo sé decir de nada. Bueno, y después de mi fabulosa interpretación de una canción de Moana, yo tampoco sé mucho sobre esta mitología y estoy segura de que la mayoría de las personas estamos igual. Pero antes de ir por lo importante, vamos a mencionar algunas cosas más sobre la existencia de Loki. Loki es un ser muy parecido a Zeus, en cuestión de no tener reparos en tomar el cuerpo que les convenga para sus fines, fuese de cualquier animal o sexo, llegando a concebir vida en el caso más natural, que fue el parto por parte de Loki y uno de sus hijos. Y aunque a distintos fines, Loki siempre prefirió molestar a las personas con su naturaleza, mientras que Zeus lo usaba solo para tener sexo con cualquier criatura que llamara su atención de alguna forma. Zeus es el primer ninfómano documentado, eso explica muchas cosas de los griegos. Y no olvidemos la zoofilia, que de hecho Loki protagonizó en una de sus historias más controvertidas de la mitología nórdica. Con esto podemos ver las diferencias entre las culturas.
Es curioso darnos cuenta que aun siendo considerado el hermano de sangre del dios principal, este mismo con una característica que consideraban femenina como manejar el Seidir o la magia por parte de Odín, no se le viera de mala forma. Por el contrario, Loki se causaba repudio por esa parte de él, y digo textualmente: si a menudo al peor, al que no se debía, yo la victoria le di, 8 años tú bajo tierra te viste vaca lechera, y allá estuviste pariendo, cosa en verdad de maricas. Y en el mismo poema el dios Van en New York se refiere a Loki como el haz poco hombre y que ha parido. Cabe destacar que Odín también cambiaba de forma, pero no a tal punto de Zeus por hacer una comparación, mientras que para los griegos era una muestra de la omnipotencia y la superioridad del dios supremo. Para los pueblos nórdicos era considerada una desgracia, hablando de las formas femeninas, claro está. Sin profundizar mucho en esto, la visión de la mujer y sus atributos como débiles y vergonzosos siempre ha sido un tema abundante en todos los lados. Digo, aún hoy en día ves a una mujer vestida de cierta forma y es considerado mal, tanto que se vista muy hombruna, muy descubierta, y en el caso de los hombres, que son más delicados, ya los miran raro. Por dar unos ejemplos más modernos. Digo, no es del todo bueno que querramos juzgar una cultura con la moral de ahora, pero lo haremos porque nadie puede demandarnos por ello. Ahora pasaremos al siguiente subtema, por decirlo de alguna forma, la familia tan variopinta de Loki. Primero iremos por la persona más normal de esta familia, que era Sigyn. Ella era considerada una Aesir, una jerarquía obtenida al vincularse de forma cercana al mayor dios nórdico Odín, lo que obtuvo por casarse con Loki. La cosa de los Aesir y Vanir después la hablaremos, porque es un tema aparte, pero sobre Sigyn no se sabe mucho más sobre ella, aparte del papel que tendría al ayudar a hacer más soportable el tormento de Loki, impuesto por los dioses. Es conocida como la diosa del duelo, debido al final que tuvieron sus hijos. Los dioses transformaron a Vali en un lobo, que en su hambre insaciable mataría a su hermano Narfi. Con las entrañas del niño endurecieron una cadena de hierro, y tal cual con ese espantoso grillete hecho con su propio hijo, ataron a Loki a 3 piedras dentro de una cueva en las profundidades de la tierra. Para aumentar su tormento, una serpiente pasaba por encima de Loki, derramando veneno sobre su cabeza. La razón por la que se le atribuye como diosa de la lealtad también proviene de que Sigyn se mantuvo al lado de él, sosteniendo un cuenco por encima de su cabeza para evitar que cayera todo a su esposo. Según la mitología, cada vez que ella se alejaba para vaciar el cuenco, unas gotas caían en Loki, que en su agonía se retorcería causando terremotos en la superficie. Como sabemos, todos estos mitos en la antigüedad se usaban para explicar lo que no se tenía forma de saber para los humanos. En sus tiempos, y como los terremotos traen desastres y muertes humanas, la causante venía de cosas negativas, como el dolor o la ira de un dios. Ahora, hemos dicho que no hay pruebas de un culto a Loki, pero sabemos su importancia sobre todo en el destino final de los tiempos, no solo de las Edas, sino también hay algunas pruebas arqueológicas de esto. La más conocida es la llamada Cruz de Gosford. Subiremos fotos a nuestras redes sociales y podrán verlas también en nuestro video en YouTube. En Cumbria, Inglaterra, existe una cruz que identifica a varios personajes de la mitología nórdica, por lo que se descubre que en uno de los extremos de la cruz de Gosford se encuentra una representación de la compañía de la diosa Sigyn. Se encuentra ubicada en un atrio de St. Mary's y se cree que su origen data del siglo X. Además contiene varias referencias de la Edad Poética, identificada en el año 1886. En esta representación se encuentra una mujer postrada que sostiene lo que identifica como una vasija sobre la cabeza de la figura de alguien arrodillado, sostenido por grilletes y sobre ambos una serpiente, lo que claramente se puede comparar con la leyenda relatada sobre ambos dioses. Pasemos entonces a la siguiente parte interesante, que es la descendencia extraña de Loki. Sus hijos más conocidos son los que tuvo con la gigante y bruja Angerboda, de la cual su nombre se puede traducir como mensajera del dolor o anunciadora de penas. Una mujer que debe ser muy lindo de conocer, su nombre muy amigable y todo. Si de Sigyn se sabe poco, de Angerboda se sabe aún menos. Cualquier fuente te dirá apenas eso, su origen. Etimológico solamente, con ella tuvo la gran serpiente del mundo, Jormungandr, Hela, la reina de Helheim, o el inframundo nórdico, y Fenrir, el gran lobo. Antes de pasar a ella, vamos a mencionar la historia de la concepción de Sleipnir.
Su nacimiento viene del mito de la construcción de las murallas de Asgard, donde vivía la casta de dioses Aesir. En aquella ocasión llegó un gigante disfrazando su verdadera naturaleza y les dijo a los dioses que les podría construir una gran muralla alrededor de Asgard a cambio del sol, la luna y la diosa del amor y la belleza, Freya. Por supuesto, los dioses iban a decir que no, hasta que Loki los convenció de que le dieron un lapso de tiempo improbable de 6 meses que el constructor no podría cumplir, y ellos no solo tendrán una parte de esta muralla sin esfuerzo, sino que no le tendrán que pagar al gigante absolutamente nada. El gigante aceptó sin saber de esta artimaña. A cambio les pide a los dioses ayudarse de su caballo Spadlifari. Resultó que los dioses se confiaron, ya que todos pensaron que ganarían. La fecha límite se acercaba y al ver que la muralla estaba casi lista, Odín, enojado, obligó a Loki a hacerse responsable y engañar al constructor, porque obviamente es más conveniente señalar como culpable a alguien más, un clásico en cualquier mitología. Loki, convertido en yegua, logró que el cemental los siguiera y durante una noche el dueño de Spadlifari los persiguió. En este lapso de tiempo, Loki terminó embarazada, así es, como escucharon. Después Odín lo insultaría con eso. Sí. Y así es la historia de cómo nació el caballo de 8 patas Sleipnir, que significa resbaladizo. Era un caballo capaz de recorrer a grandiosa velocidad la tierra, los mares y el aire, e incluso atravesar Helheim, regresando de allí con vida. Y bueno, mi teoría era que al ser el medio hermano de Hela, ella siendo la reina le daba el paso libre. Y como escribiría Daniel McCoy, el Aesir le pagó al gigante el salario que se consideraban que merecía, un golpe mortal del martillo de Thor, que les trozó la cabeza en pedazos, no más grandes que las migas de un pan. Allí está el héroe de los pueblos germánicos, el poderoso Thor, destrozando cabezas sin una gota de sudor. Yo no quiero que ignoremos el hecho de que la primera idea de Loki fue engañar al caballo en lugar del constructor. Si te pones a pensarlo, ¿por qué? En el mito nos dicen que el caballo lo ayudó mucho y obviamente no podría matarlo, aún antes del cumplimiento del contrato. Pero uno se pregunta cómo es que pensó primero en la zoofilia, aunque tal vez técnicamente no, ya que se convertía en muchos animales. Esto es muy confuso si lo piensas detenidamente. Yo supongo que la opción de engañar al caballo no pensaba llevarla tan lejos y se le salió de los cálculos, aunque yo también me pregunto lo mismo. En el mito resaltan que el caballo no solo buscaba perseguirlo, sino que logró despertarle la lujuria, y sabemos que buscaba de la yegua. Unidos a la lógica donde la posible zoofilia es mejor que la homosexualidad, claro que sí. Los dejó saber, es mejor morir siendo zoofílico que ser gay. Obviamente no pensamos eso, no se lo vayan a tomar en serio. Ahora mencionaremos a los hijos que tuvo con Angurbora, cuyo destino, según las profecías, sería acabar con el reino de los dioses, por lo que fueron repudiados, condenados, tratados como meras abominaciones. El primero es Jormungandr, el cual significa literalmente el gran bastón. Tenía como enemigo a Thor, y hay varios mitos de enfrentamientos que tuvieron antes del final, donde Thor muere por el veneno de esta gran serpiente luego de matarla. Jormungandr, desde su nacimiento, fue lanzada a las profundidades del mar de Midgard, donde habitan los humanos. Allí crecería tan inmensamente como para rodearla y morderse la cola. No hay mucho más sobre Jormungandr, debido a que vivía en las profundidades de Midgard, no es que tuviese mucha interacción con los dioses. También está Hela, de la que podremos hacer después un breve capítulo, ya que es de la que se tienen más mitos. Ella era una hermosa mujer de su lado derecho y un cadáver de su parte izquierda. Nunca la dejaron pisar Asgard y se quedó con el trono de Helheim, la tierra de los muertos, al contrario del Valhalla, donde iban los guerreros muertos en combate. En Helheim iban los que morían de vejez, de enfermedad, por lo que era uno de los reinos más grandes. Y bueno, eso es todo para la primera parte de la historia de Loki. Esperemos que les haya gustado. Nos hace falta terminar de hablar de Fenrir y su relación también con los lobos Skoll y Hati, para pasar después su relación con los dioses y el Ragnarok, que también tiene mucha importancia Loki.
Y bueno, nos estaríamos escuchando en la siguiente parte. Nosotros somos Israel e Itzel Olvera en Épocas Épicas.